Sí, en esta hora vamos a proponernos hablar acerca del arrepentimiento bíblico, de un arrepentimiento que es verdadero, un arrepentimiento que produce la vida eterna, produce la salvación del alma. Y en ocasiones anteriores estábamos mencionando acerca de lo que incluye el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento verdadero. Y mencionábamos que hay varios elementos en el arrepentimiento bíblico. El primero de ellos es que el pecador asume la culpa de su condición pecaminosa ante Dios, poniéndose del lado de Dios en contra de sí mismo. En el arrepentimiento bíblico, el pecador se condena a sí mismo bajo la ira de Dios, sabiendo que merece esa ira. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice que por cuanto todos pecados están destituidos o no tienen derecho de recibir la gracia de Dios o la misericordia de Dios. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice la palabra de Dios. Esta es la condición de todos los hombres que nacemos en este planeta Tierra. Nacemos ya en una condición pecaminosa. Es una palabra que no le gusta oír a la gente: pecado y arrepentimiento. Hay personas que piensan que no le van a dar cuentas a nadie, que son como los animalitos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero la Biblia enseña que nosotros somos seres creados a la imagen de Dios, los seres humanos, y que un día vamos a nosotros a morir, y la Biblia enseña que después de la muerte es el juicio. Entonces, en una preparación al juicio, el hombre tiene que librarse de sus pecados. ¿Y cómo se puede librar de sus pecados? A través del arrepentimiento. Por eso estamos estudiando este tema. Y estamos diciendo que en primer lugar el hombre tiene que reconocer su condición pecaminosa y reconocer que Dios es justo y reconocer que merece ser juzgado en el tribunal celestial y merece ser condenado. Primero tiene que haber ese reconocimiento, pero también en un arrepentimiento verdadero el hombre tiene que sentir una gran tristeza por el pecado. La Biblia enseña que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Decíamos que hay hombres grandes desde el punto de vista del hombre, ¿verdad? Del mundo, grandes músicos, grandes actores, grandes, lo que usted quiera, científicos. Pero si ese hombre no se arrepintió alguna vez de su pecado de verdad, vino a Cristo y puso su fe en Él y nació de nuevo, todo lo que haya logrado ese hombre en su vida, sus grandes éxitos, sus grandes cantidades de dinero, de nada le valdrán en el día del juicio. Por eso el Señor Jesucristo dijo que ¿de qué vale el hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Y pues así podemos ver hombres como Michael Jackson, que tenía $2 millones en su recámara, pero murió solo. Podemos ver mujeres como Whitney Houston, que murió sola en un hotel por una mezcla de drogas y alcohol. Podemos ver hombres como como Elvis Presley también, como menciona el hermano, igual murió solo, murió lleno de drogas. Esos hombres tuvieron grandes cosas en la vida, disfrutaron de placeres en el mundo. En un sentido, como Jesús dijo a los fariseos, ellos ya tuvieron su recompensa en este mundo. ¿Por qué? Porque no vinieron delante de Dios con un arrepentimiento verdadero, con un corazón contrito y humillado, no reconocieron sus faltas y no se apartaron de ellas con la voluntad y el poder del Espíritu Santo de Dios. No nacieron de nuevo, no fueron hechos hijos de Dios. Y ahora van a tener
que presentarse delante del gran juez celestial. ¿Y qué recompensa podrán dar por su alma? No habrá manera de que puedan dar ninguna recompensa. ¿Por qué? Por falta de ese arrepentimiento verdadero. Algunos de ellos que mencioné: Whitney Houston se crió en una iglesia bautista de niña. Elvis Presley igual, se crió en la iglesia, cantaba en el coro de la iglesia. Para que se dé cuenta usted que hay un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento falso, del que nosotros estamos hablando ahora. Pero el verdadero arrepentimiento también incluye confesar el pecado y apartarse de él. El que encubre sus pecados, dice la palabra, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De nada le vale a una persona confesar su pecado y decir: sí, yo soy un pecador, y cantar: soy pecador, Señor Jesús, y tener muy buena voz y glorificar el nombre de Dios, diciendo que Él es un pecador, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Cantaba. Pero cantaban estos cantos, pero no había un arrepentimiento verdadero, porque a través de esos cantos podían confesar que eran pecadores, pero no se apartaron del pecado. Y no hay arrepentimiento verdadero sino una voluntad, una decisión férrea de apartarse de los malos caminos, con la voluntad de Dios y con la bendición de Dios, ¿verdad? Con la fuerza del Espíritu de Dios. Otro de los elementos del arrepentimiento verdadero es que tiene que la persona, como ya dije, renunciar al pecado, tomando la determinación de no volver más a él. En el arrepentimiento bíblico, el pecador, convicto y convencido, asume su lugar ante Dios como condenado con justicia, aborrece su pecado, anhela ser librado de él, siente gran tristeza por su pecado y toma la decisión de no volver a él, y demuestra su arrepentimiento como real y verdadero, andando en la senda de justicia, en auténtica santidad y verdad. Cualquiera puede decir: Señor, soy un pecador, perdóname. Hasta cantarlo y hacerlo delante de las cámaras y hacer un teatro de eso también. Pero si en su corazón no se ha arrepentido de verdad y no produce los cambios del arrepentimiento verdadero y no se aparta y aborrece lo que antes amaba, entonces esa persona se está engañando a sí misma. Se está engañando a sí misma, porque no es un arrepentimiento verdadero. ¿Y a quién vamos a engañar? ¿A Dios? Bueno, podemos engañar a la gente. Mira, es bien espiritual. No, pero si cantaba himnos que llegaban al corazón, que calaban hasta los huesos. Nada vale. La persona seguía amando el pecado y aborreciendo a Dios. Lo cual todos nosotros hicimos en algún momento dado, porque solamente hay dos clases de personas: pecadores y pecadores arrepentidos. De todas maneras seguimos siendo pecadores. Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dijo: yo soy el primero. El gran apóstol Pablo: yo soy el primero de los pecadores, pero yo soy un pecador arrepentido. Me he arrepentido de verdad. Y lo que antes amaba, ahora lo odio. Y lo que antes odiaba, que era a Dios y a su pueblo, ahora lo amo con todas mis fuerzas. Esto es entonces el arrepentimiento verdadero. ¿Por qué es importante? Y esto quiero dejar sentado. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Hay personas que dicen, eso es una palabra obsoleta, es una palabra anticuada, dejen de hablar de eso. Cada quien puede pensar lo que quiera y creer lo que quiera. Esa es la mentalidad postmoderna de ahora. Cada quien tiene su verdad. Usted tiene su verdad, usted la suya, usted la suya, usted la suya, yo tengo la mía, déjeme en paz. Ese es el pensamiento de la gente. No tiene que arrepentirse de nada. Me acuerdo de una película hace muchos años, creo que era Love Story,
no cree que nosotros vivimos en las nubes, vivimos aquí en la tierra y anduvimos en lo mismo que todos han andado. Y en esa película decía, el lema de esa película decía: amar es nunca tener que pedir perdón. ¿Es cierta la frase? No es cierta. O sea, como quien dice, tú nunca te tienes que arrepentir de nada si amas. Esa es la mentalidad del mundo. Hay gente que dice así. Sí. Yo no me arrepiento de nada de lo que yo de hecho me arrepiento, todo lo hice porque quise y se acabó. Hasta hay canciones como la canción esa de A Mi Manera, amé y hice esto, hice el otro y todo lo hice a mi manera y por lo tanto yo no me arrepiento. O dice, no hay que arrepentirse de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste. De lo que no hiciste, ¿verdad? Me arrepiento de no haber dado más vuelo a la hilacha del que tenía que haberle dado. Algunos dicen, pero esto es así. Mire, por esto es importante mencionar que el arrepentimiento era el mensaje central de Jesucristo. Esto, según Marcos, no vamos a leer los textos porque ya se los di a ustedes. Marcos 1, 14 y 15, el Señor Jesucristo vino predicando el Evangelio. Ese era el mensaje de Él. Cuando Él venía y entraba a una aldea, decía, arrepiéntanse y crean el Evangelio. El reino de los cielos ha llegado. Cuando Jesús llegó con Él el reino de los cielos. Y Él decía en su mensaje, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese era el mensaje del Señor Jesús. Era el mensaje que Él enseñó en la más grande escuela teológica que hubo, que fue de 3 años, donde Jesús enseñó a sus discípulos. Él les enseñó lo mismo. La Biblia enseña que en Marcos 6:12 Jesús instruyó a los apóstoles a que salieran y predicaran a los hombres que se arrepintieran. Entonces, ¿cuál era el mensaje que decía a los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús? Predicaban a los hombres que se arrepintieran, que dejaran sus malos caminos, que dejaran de adorar a dioses falsos y que se volvieran al Dios verdadero, que dieran la media vuelta de sus vidas de vanidades y que vinieran a vivir una vida conforme a lo que Dios había establecido en el Evangelio, a los principios del Evangelio. Ese era el mensaje que predicaban los apóstoles. Era el mensaje que predicaba Pablo. Y aquí quiero ir a este texto porque este texto a mí me parece central en la predicación del Evangelio. Pablo predicaba que todos los hombres en todo lugar tenían que arrepentirse. En Hechos capítulo 17, y ahí sí vayan conmigo a Hechos capítulo 17. No me cansaré de hablar acerca de este texto porque considero que este texto es central en la predicación del Evangelio. Si alguien le predica el Evangelio, tiene que predicar este texto forzosamente, porque aquí Pablo está dando su mensaje central y lo está dando a gente pagana, a gente idólatra, a gente que tenía dioses de todo. Tenía inclusive un altar al Dios que no conocía. Por si se me escapó uno, también voy a hacer un altar. Y tenían el altar al Dios no conocido. Vaya conmigo a Hechos 17, 23. Pablo, en medio de Atenas, en medio de los altares de los dioses de los griegos, el verso 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, fíjense, ellos tenían santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Como a lo mejor se nos escapaba algún Dios, decían los griegos, pues vamos a hacerle uno al que no conocemos, al Dios no conocido. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ese Dios que ustedes no conocen, decía Pablo, es el que yo les vengo a proclamar, es el que les vengo a anunciar. El verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. No hay otro Dios, es el único Dios verdadero, es el Dios que yo les vengo a predicar. ¿Por qué? Porque Él es el único que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Está en Hechos 17, 24, hermano.